Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Señor, venimos a adorarte, venimos a exaltar tu nombre, porque sos digno. Señor, tu palabra es ese agua que sacia la sed de nuestra alma. Tu palabra, Señor, es capaz de producir vida donde no lo hay. Tu palabra es poderosa para santificarnos por medio de tu Espíritu Santo. Por eso, de una manera solemne y con reverencia, anhelamos, Señor, exponernos a tu palabra, a tu verdad, para que hagas con ella conforme a tu voluntad, Señor. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones, para que impacte de tal manera que podamos vivir cada día más en tus propósitos y para tu gloria. Señor, guíanos, iluminanos, mostranos el rostro de Cristo para poder amarlo cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, he titulado este mensaje Cuando los privilegios no alcanzan. Si hay algo que por naturaleza solemos hacer, es asociar en nuestras vidas los privilegios con su consecuencia adecuada. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y cómo es que esto se ve en la práctica? Bueno, por ejemplo, si recibiste amor en tu niñez de parte de tus padres, seguramente darás amor a tus hijos cuando crezcas. Otro ejemplo, si naciste en una familia bien establecida económicamente, seguramente no te faltará nada. Si alcanzaste un buen trabajo, seguramente ese será tu sustento. Y podría ser extensa la lista de privilegios en la vida que nos hacen pensar en la consecuencia natural que acarrean ellos mismos. Ahora, también esa manera de pensar se traslada a la vida cristiana. Si nací en un hogar cristiano, seguramente seré cristiano. Si congrego en una iglesia bíblica, seguramente mi vida será caracterizada como la de aquellos que congregan en una iglesia bíblica. Si tengo hermanos que me aman y me manifiestan su cuidado amoroso para con mi vida, seguramente soy su hermano. Si me encuentro participando de una iglesia que crece en santidad, seguramente yo estaré siendo parte de eso. Privilegios, hermanos,
y consecuencias que solemos asociar naturalmente. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando comenzamos a experimentar evidencias contrarias a lo que pensamos? ¿Qué pasa cuando lo que naturalmente debería producir un privilegio no se ve? Bueno, Pablo, en esta sección de la carta, entendiendo que su propósito desde el comienzo fue dar a conocer el glorioso evangelio de Dios, es decir, el mensaje acerca de su Hijo, y habiendo desplegado de manera maravillosa la obra de Dios a través de Jesucristo para salvación de los suyos, desde el capítulo 1 al capítulo 8, ahora se encuentra con un desafío de defender la verdad del Evangelio a la luz de los privilegios otorgados a la nación de Israel, pero que frente a su incredulidad y rechazo del mismo, pareciera que algo falló. La consecuencia natural de los privilegios no se veía a la luz de la incredulidad de muchos judíos. ¿Será que el Evangelio es una manifestación contraria a las promesas de Dios para con el pueblo de Israel? ¿Será que la palabra de Dios falló? ¿Qué pasa con la realidad de Israel que se ve en la historia del Antiguo Testamento como pueblo de Dios? ¿Acaso el Evangelio cambia las cosas? ¿Ha cambiado Dios? Pablo continuará su exposición del Evangelio, el cual afirma la palabra de Dios, lejos de negarla. El apóstol no solo enseñará que el Evangelio es la continuación natural de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, sino que también es el cumplimiento de la historia de la salvación. Pablo va a mostrar que la gloria del Evangelio no contradice la palabra de Dios hacia su pueblo, sino que la confirma. En primer lugar, veremos el profundo dolor de Pablo por sus compatriotas incrédulos, en los versículos del 1 al 3. Y en segundo lugar, veremos los enormes privilegios otorgados a Israel, pero que sin embargo no alcanzaron para asegurar salvación. Versículos 4 y 5. Ahora sí, ya comenzando con el texto, Pablo comienza con una declaración que en cierta manera manifiesta la solemnidad que va a expresar su dolor. No es una simple expresión que nace de sentimientos superficiales, producto de una conciencia liviana. No es un pensamiento que se genera en él según una mirada simple de las cosas. Tampoco es una declaración que nace propiamente de él. Digo la verdad, dice, en Cristo. Es su vida en unión con Cristo y su participación en Él lo que lo mueve a expresar este sentir, esta verdad. Una verdad que está arraigada propiamente a la persona de Cristo y lo ratifica con un no miento. A su vez, le suma el testimonio de su conciencia, lo cual tampoco es algo propiamente nacido de él. Al estar en Cristo y al habitar el Espíritu Santo en él,
la verdad que vimos en el capítulo 8, es el mismo Espíritu de Dios que habla a su conciencia y certifica esta verdad. En pocas palabras, Pablo les está diciendo que lo que va a declararles es una verdad anclada a Cristo mismo y al Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa declaración que Pablo les quiere hacer? ¿Cuál es esa verdad de la cual les quiere hablar? Les dice que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Y el motivo es ver el rechazo del Evangelio por parte de sus compatriotas. Es tal la tristeza que desearía, si fuese posible, ser anatema, dice, separado de Cristo por amor a sus hermanos, sus parientes, según la carne. La verdad que declara es la experiencia de un dolor profundo en el corazón por el estado espiritual de sus parientes israelitas. El motivo de su dolor es ver a judíos rechazar el Evangelio de Dios tan glorioso. Verlo, para Pablo, no es algo que indiferentemente pasa por su mente. No es algo que él hace a un lado en sus pensamientos y en sus sentimientos. Es una realidad que impacta directamente sobre su corazón y causa gran tristeza. Es tal el dolor que si tuviese la posibilidad de ocupar el lugar de ellos para que ellos puedan creer en el Evangelio, lo haría. El amor por ellos los lleva a este sentir. Y Pablo es intencional al describirlo de esta manera. Él se había caracterizado por llevar su ministerio a los gentiles, lo que en cierta manera generaba una especie de distancia o de sospecha hacia su intencionalidad y sinceridad por parte del pueblo de Israel, por parte de los judíos. Imagínense que haya una persona que declare que su ministerio es predicar el Evangelio a los pobres y en algún momento de su caminar se acerca a los ricos y les habla a ellos. ¿Qué podrían los ricos pensar acerca de él y acerca de su intención, aún más, habiendo dicho que muchos rechazan la verdad? Bueno, Pablo sabía que algo similar pensaban acerca de él y quería llegar al corazón de ellos con total sinceridad. Por estar llamado a los gentiles, no abandonó su corazón ante los suyos, los israelitas. El amor por Cristo y el Evangelio lo conducía a desear, a anhelar, ver su impacto en cada persona, sea gentil o sea judía. No los excluía, sino aún más, les expresaba el profundo dolor que experimentaba por ellos. No dudaría en ocupar su lugar para que ellos pudieran alcanzar la luz. Hay un compromiso tal de Pablo con el Evangelio que su vida daría por ver a otros ser alcanzados. Estaría dispuesto a sufrir tal destino que les esperaba a aquellos incrédulos con tal de que ellos disfruten del destino que le esperaba a él. Eso implica la palabra que utiliza como anatema. En las venas de Pablo, hermanos, corría sangre judía y su deseo ardiente era verlos abrazar el Evangelio, ver su salvación. Hermanos, esto no es más que el reflejo de aquel hombre que ama a Dios, ama el Evangelio y comprende que el estar en Cristo, ser parte del pueblo de Dios,
es algo tan glorioso y es algo tan maravilloso que no lo puede retener, que no lo puede guardar como un tesoro que se le dio y que desea que otros puedan experimentarlo. Es un tesoro que se recibe y que naturalmente se comparte. Es una verdad que naturalmente se da a conocer y es una realidad que naturalmente se desea ver en otros. Eso sentía Pablo, aún más por sus compatriotas. De hecho, vemos el ejemplo de Moisés al sentir algo similar cuando intercede por el pueblo de Israel luego del pecado del becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Dice en el versículo 32, pero ahora, si es tu voluntad, le dice Moisés al Señor, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Así como Moisés, Pablo muestra su grado de permanente identificación, lealtad y preocupación por ellos, expresando que si pudiera ser, no dudaría en entregar su vida a condenación eterna para que ellos pudieran ser hallados en Cristo Jesús. Y esto es inevitable que haga un eco en nuestros oídos. El corazón de Pablo no hace más que reflejar el corazón de Cristo. Pablo sentía profundamente este dolor y si fuese posible, ocuparía el lugar de ellos con tal de que sean salvos. Sin embargo, no tenía la capacidad de hacerlo. Su vida no podía redimir a aquellos hombres. Pero vemos a uno que sí tenía el poder para hacerlo. Uno que fue hecho maldición por nosotros, incrédulos por naturaleza, para redimirnos, dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Uno que sufrió nuestro lugar en la cruz del Calvario y entregó su vida para salvarnos. Pedro dice en su primera carta en el capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El corazón de Cristo, hermanos, siendo el modelo perfecto de compasión y de entrega para salvar. La realidad que debería verse en todo corazón cuando vive el Evangelio y consecuentemente su deseo arde por ver esa misma experiencia en otros. Pablo no hace más que denudar su profundo dolor en el corazón por ver el rechazo de muchos judíos al Evangelio. Su vida estaría dispuesta a dar para que se aparten de la incredulidad y participen de la fe. Ese es el amor que nace en el corazón de aquellos que abrazan la palabra de Dios. Sin embargo, y pasando a nuestro segundo punto, Pablo va a continuar su argumento en cuanto a su sentir. Su profunda tristeza y dolor proviene de un rechazo de muchos judíos a la verdad del Evangelio, aún siendo partícipes como nación de grandes privilegios, cosas que únicamente a ellos les fueron dadas. Como vimos al principio, naturalmente asociamos los privilegios con consecuencias esperables. Sin embargo, no fue así con los israelitas. No solo que rechazaban abiertamente el Evangelio de Jesucristo, sino que además
estaban desvalorando e ignorando los privilegios de los cuales fueron partícipes y su propósito. Como mencioné, ellos creían que por ser el pueblo escogido por Dios, por ende, partícipes de todos los privilegios divinos, su salvación sería algo seguro. Ahora, si Pablo, por medio del Evangelio, negaba esto, al revelar la incredulidad de ellos ante el mensaje, y habiendo declarado que únicamente la salvación es por fe en Jesucristo, entonces la pregunta que se hacían es: ¿qué es lo que falló? Y asocia su dolor, Pablo, aún mucho más al ver que ellos, sus parientes, los israelitas, tuvieron, gozaron, disfrutaron de privilegios que ninguna otra nación en la tierra gozó, y aún así no pudieron entender el propósito y participar de la promesa de Dios. Su destino parece incompatible con los muchos privilegios y promesas otorgadas a Israel por Dios en el Antiguo Testamento. Dice Pablo, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Pablo hace una lista de 6 privilegios de los cuales fue partícipe Israel como nación ante la revelación de Dios a la humanidad. De hecho, recordemos que en el capítulo 3 de la carta a los Romanos no niega Pablo el beneficio de ellos ante la realidad de que la verdadera circuncisión es la del corazón. Les dice que la ventaja es que a ellos les fueron dados los oráculos de Dios. Es decir, a ellos se les reveló la palabra de Dios. ¡Qué enorme privilegio como nación! Dice un autor que el término que utiliza Pablo, llamándolos israelitas, encabezando esta lista de privilegios, transmite la especial posición religiosa de los miembros del pueblo judío. Comienza ya Pablo esta lista de privilegios diciendo que es a ellos que pertenece la adopción como hijos. Con referencia a Israel, leemos en Éxodo, capítulo 4, versículos 22 y 23, lo siguiente. Cuando Dios le manda a Moisés a hablar con Faraón, le dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. La adopción hace alusión a la elección de Israel como hijo de Dios, pueblo apartado por Dios del resto de los pueblos y destinados a la bendición y al servicio. El segundo privilegio que le atribuye a los israelitas es la gloria. Muchos eruditos concuerdan en que se está refiriendo básicamente a la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Vemos en la consagración del tabernáculo, vemos en la consagración del templo, que eran símbolos de la presencia de Dios en medio de su pueblo, la gloria de Dios llenando esos lugares. Ellos fueron los únicos partícipes de ver y de experimentar esto. Continúa mencionando los pactos y se concluye que hace referencia a los diferentes pactos mencionados a lo largo del Antiguo Testamento. El pacto con Abraham,
el pacto en el monte Sinaí, el pacto con David. Cada uno de ellos dirigidos únicamente hacia su nación, marcando una relación intencional con ellos, a diferencia de las demás naciones. Sigue la promulgación de la ley, haciendo referencia a la palabra promulgar, a entregar. El pueblo de Israel gozó del privilegio de habérsele entregado la ley divina en el monte Sinaí, lo cual vemos en Éxodo capítulo 20. El culto, otro privilegio. El templo, asociado a su sistema de sacrificios y adoración, sin lugar a dudas, reflejaba un gran privilegio para el pueblo. Solo a ellos se les había revelado la manera de cómo poder acercarse y relacionarse con Dios. Las promesas, como enfatizando aquellas hechas a Abraham y a los patriarcas. El pueblo de Israel como receptor privilegiado de las promesas de Dios. Y los patriarcas, un privilegio indiscutible de los israelitas. Que la raíz de su nación salga de ellos era más que importante, ya que las promesas hechas fueron sobre sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y como el gran privilegio, podríamos decir, culmina esta lista mencionando Pablo que de ellos, según la carne, procedió el Mesías. En una relación estrictamente humana, Pablo les estaba diciendo que ellos gozaban del enorme privilegio de que Cristo provenía de ellos. Ahora, ese privilegio de privilegios es tan grande, es tan excelso, tan sublime, que merece una alabanza y que Pablo no deja de magnificar con la expresión, el cual está sobre todas las cosas y mucho más, llamándolo Dios bendito. No solo que les presenta el privilegio de que según la carne venga de ellos el Mesías, sino que además lo coloca por sobre todas las cosas, sobre todo privilegio que pudiera imaginarse y esperarse. Y la conclusión es que esto es así porque justamente le llama Dios bendito. El Mesías manifestaba la presencia misma de Dios en medio de ellos. Hermanos, ¿qué más? ¿Qué más podían esperar? ¿Cómo no alabar el privilegio del Mesías encarnado? Cada privilegio mencionado, pensado a la luz de haberse vivido como nación de Israel, hacía que Pablo sienta un profundo dolor, porque nadie, absolutamente nadie, en mejor posición que ellos, debería haber abrazado desesperadamente el Evangelio. Fueron partícipes de gloriosos privilegios, aún así rechazaron la verdad divina. Pablo explicará que no falló la palabra de Dios y que el mismo Dios que prometió en el Antiguo Testamento es el mismo Dios del Evangelio. Por tanto, comienza el capítulo 9 como dirigiéndose a la veracidad del Evangelio, a la luz de la presente incredulidad de muchos judíos. Por otro lado, hay una problemática de creer que los privilegios otorgados son evidencia de salvación.
Leemos en Colosenses capítulo 2, versículo 17, con referencia a aquellas cosas pasadas que solo eran una sombra de lo que habría de venir, es decir, Cristo Jesús. También leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que aquellas cosas solo eran la sombra de bienes futuros y no la forma misma de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Cada uno de los privilegios de los cuales fue partícipe el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no eran más que el anticipo de lo que habría de venir en la persona de Cristo. No un fin en sí mismos. El propósito divino, al otorgárselos, era prepararlos para la llegada del Mesías y ver en él el cumplimiento perfecto de todas las cosas. Ahora, de este lado de la cruz, los privilegios que disfrutamos y de los cuales participamos de igual manera no deben ser un fin en sí mismos para nuestra seguridad de salvación, sino un medio para guiarnos a Cristo y ver en Él la causa por la cual podemos gozar de ellos. Hermanos, fue el propósito divino desde la eternidad revelar el conocimiento de Dios a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Y todo, absolutamente todo, fue diseñado para alcanzar ese fin. Entonces, viendo el dolor de Pablo por la incredulidad de sus compatriotas, en una falsa seguridad de creer que ser partícipes de grandes privilegios aseguraba su salvación como nación, que es lo que nosotros ahora podemos meditar, cómo aplicamos esto que vimos en nuestras vidas. En primer lugar, el profundo dolor de Pablo por ver a sus parientes en la condición de incredulidad es algo que debería hacernos pensar cómo el Evangelio impacta en nuestros corazones cuando vemos a nuestros seres queridos o a aquellas personas que nos rodean rechazar el Evangelio. ¿Sentimos algo por ellos? ¿Es movido nuestro corazón a desear tanto que sean alcanzados por la verdad, que al ver su respuesta nos dolemos profundamente y hasta nos pondríamos en su lugar con tal de que ellos puedan ver la luz? ¿Oramos continuamente por ellos, pidiendo que sean llevados al arrepentimiento y a la fe? ¿O somos indiferentes ante su realidad? Es interesante pensar que esto habla más acerca de nuestro corazón que del de ellos. ¿Impactó verdaderamente nuestro corazón el Evangelio? Y si es así, ¿cómo se manifiesta eso en nuestra actitud ante los incrédulos? Una frase de Spurgeon que daba vueltas en las redes sociales esta semana dice: si los pecadores han de ser condenados, al menos que salten al infierno por encima de nuestros cuerpos. Y si han de perecer, que perezcan con nuestros brazos alrededor de sus rodillas, implorándoles que se queden. Si el infierno debe ser llenado, que lo sea a pesar de nuestros esfuerzos.
y que nadie vaya allí sin haber sido advertido y sin que nadie haya orado por él. ¿Cuánto debería mover nuestros corazones el Evangelio para entregarnos por completo, ardientemente, para que la verdad de Dios alcance sus vidas? Y por otro lado, tenés que saber que podés ser partícipe de gloriosos privilegios, pero eso no te va a salvar. Podés venir a la iglesia, podés escuchar el mensaje domingo tras domingo, podés llenarte de predicaciones por internet y podés estar todo el día escuchando podcasts, podés disfrutar de la relación con tus hermanos en la fe, podés leer la Biblia, podés orar cada día y aún así no haber creído al Evangelio. Podés estar hoy acá, sentado en la silla, creyendo que todos los privilegios que vivís en tu vida cristiana son una manifestación y seguridad de tu salvación. Sin embargo, a la luz de lo que vimos, podés ser partícipe de todos los privilegios divinos que quieras. Sin embargo, eso no es una evidencia legítima de tu salvación. Solo una fe sincera y genuina en la persona de Jesús. Solo una fe sincera y genuina en la persona de Jesús. Si tu fe está puesta en Él, gozá de los privilegios que el Señor te da y busca intencionalmente que cada uno de ellos te lleve más y más a Jesús. Por otro lado, si estás acá y sentís que todo esto es un gran privilegio, pero tu corazón manifiesta no haber creído en Jesús como tu Señor y salvación y Salvador. Si estás acá y tu corazón, al escuchar la verdad de Dios, no es movido a adorarlo y amarlo, aunque tu conciencia quiera engañarte, haciéndote creer que estás a salvo, déjame decirte que estás acarreando la misma condenación que aquellos incrédulos israelitas. Anhelamos profundamente que la luz del Evangelio resplandezca en tu corazón. Para eso debes arrepentirte de vivir lejos de Dios, lejos de sus propósitos, y debes creer. Creer en aquel que fue inmolado en la cruz por tus pecados, en aquel que puede perdonar tus pecados y otorgarte vida eterna en Él. No te tardes y vení a Jesús en arrepentimiento y en fe. Los privilegios, hermanos, no alcanzan. Para Israel solo eran una sombra de lo que habría de venir, que era Cristo. Para nosotros hoy, los privilegios no son más que la experiencia de estar en Él. Nos apuntan a Él como el propósito que siempre tuvieron los privilegios divinos. No están para que sacies tu corazón egoísta, no están para que los abraces
engañándote y haciéndote creer que porque sos partícipe de ellos, tu salvación es segura. Hermanos, si hay un propósito por el cual Dios te permite vivir los privilegios que Él te da, no son más para que puedas ver y amar y abrazar cada día más y más a Jesús. No te conformes, hermano, no te conformes con experimentar privilegios sin salvación, sin fe en el Evangelio. Nada, absolutamente nada podrá salvarte. Que tu fe sea a Cristo y lo demás, caminos que te lleven a Él. Que tu fe sea a Cristo y que todo lo demás sean caminos que te lleven a Él. Vamos a orar.